cuanto al agua, el suelo es uno de los recursos naturales más importantes del Uruguay. Del suelo depende gran parte de nuestra economía. En él crecen las pasturas naturales, que ocupan más de las 3/4 partes de nuestro territorio, y las pasturas que sembramos. De ambas se alimenta el ganado, que nos da la carne, la lana y la leche. Sobre el suelo se desarrollan todos nuestros cultivos. Por ejemplo, el trigo, un cultivo que crece en invierno, y el arroz, un cultivo de verano que necesita agua de riego. También crecen los árboles frutales, las verduras y hortalizas, y los bosques que plantamos para producir madera. Todos estos y otros muchos productos que nos da el campo y su suelo, los usamos, entre otras cosas, para alimentarnos y abrigarnos, o los exportamos a otros países y así podemos comprar lo que no producimos. El cultivo de la tierra es fuente de riqueza y de trabajo para nuestra población y contribuye al bienestar de todos nosotros. El suelo es una delgada y frágil capa de la corteza terrestre en donde crecen las plantas. Ocupa un pequeño porcentaje de la superficie del planeta y no todos los suelos son productivos. Está compuesto por materiales minerales y materiales orgánicos, como el humus, y contiene agua y aire. La materia orgánica o humus constituye solo el 5%. En el suelo habitan una gran cantidad y variedad de seres vivos. Algunos son fácilmente visibles, pero otros muchos, no menos importantes, no los vemos a simple vista. El suelo está formado por distintas capas que se llaman horizontes. Estas capas, u horizontes, se diferencian entre sí, tanto por su apariencia general como por su color, su espesor, su consistencia, por la forma de sus terrones y por su textura, y por otras características. El Uruguay posee muchos suelos diferentes. Algunos son negros y su profundidad es de más de 1 metro. Otros son de colores pardos y solo tienen 30 o 40 centímetros de profundidad. También los hay rojizos y amarillentos, con manchas o motas de diversas tonalidades. Unos pueden contener mucha arena, otros mucha arcilla. Estas diferencias nos permiten individualizar y clasificar a cada suelo y ponerles nombres, tal como hacemos con las plantas y los animales. Si luego determinamos dónde están, o sea, su ubicación geográfica, podemos hacer los mapas de suelos, tanto para un país como para una región o un campo. Por sus diferencias, no todos los suelos pueden producir lo mismo ni la misma cantidad de productos. Es decir, los suelos también tienen diferente productividad. La productividad de un suelo se mide por el volumen de producto que se puede obtener por unidad de superficie. Así, de un suelo de alta productividad se obtendrá más trigo o más pasto y por lo tanto más carne y más lana que de un suelo de baja productividad. Porque de él vivimos, es muy importante que todos los conozcamos bien, sabiendo cómo es cada una de sus distintas capas, cuán profundo es, su fertilidad, sobre todo antes de cultivarlo. Luego de saber cómo es, incluida su fertilidad, decidiremos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede cultivar en él, cómo debemos trabajarlo y qué riesgos de destruirse corre al usarlo. La erosión es la pérdida del suelo por efecto de la lluvia o el viento. La erosión por agua, hídrica, es el desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo. Estas partículas son llevadas por el agua que escurre sobre la superficie del terreno
hacia las partes bajas del campo o por los arroyos y los ríos. Muchas llegan hasta nuestro Río de la Plata, oscureciendo sus aguas y finalizando el recorrido en su lecho. La erosión empobrece el suelo y baja su productividad, pero además contamina las aguas, rellena represas y favorece inundaciones al disminuir el cauce de los ríos. La erosión tiene más de una causa. Tiene causas físicas que no dependen de nosotros, como la lluvia o el tipo de suelo, pero también tiene otras causas que sí dependen de nosotros, como lo es la forma de trabajar la tierra. Son causas económicas, sociales y culturales. Aquí pesa mucho lo que sabe, lo que puede, lo que quiere y lo que finalmente hace el agricultor. Pero también influye lo que sabemos todos nosotros del suelo y de su trascendencia para nuestro país. Sí, acá es notable, la erosión se aprecia, hay lugares más que otros. Aquí también pesa cuánto nos importa a cada uno de nosotros cuidar de nuestro suelo. Veamos algunas causas o factores físicos que influyen en la erosión. Por ejemplo, la lluvia. Las gotas de lluvia, de un chaparrón fuerte, tienen una gran energía que descargan sobre el suelo. Si este está descubierto, sin vegetación, como en el momento de la siembra tradicional, las gotas chocarán contra los terrones y los desintegrarán en partículas pequeñas que serán fácilmente llevadas por el agua a otro lugar, a veces muy lejos. Hay elementos que agravan el problema de la erosión. Así, lo que aumenta el escurrimiento, aumenta el riesgo de erosión. Cuanto más inclinado el terreno, o sea, cuanto mayor sea su pendiente, el agua correrá más rápido y en mayor cantidad. En cambio, en menor pendiente, menos escurrimiento. Cuanto más húmedo esté el suelo, absorberá menos agua y entonces escurrirá más sobre la superficie. También escurrirá más cuanto menos poroso y más compacto sea un suelo, porque infiltrará y absorberá menos agua. Cuanto más débil sea la estructura del suelo, los terrones serán más frágiles, siendo así más fácilmente desintegrados por las gotas de lluvia. Ahora, veamos las causas o factores que dependen del hombre. Hay usos del suelo que significan mayor riesgo de erosión que otros. Es más fácil que el suelo se erosione bajo el maíz, un cultivo carpido, y que se planta en hilera. Bajo un cultivo denso, como el trigo, si está crecido, el riesgo de erosión es menor porque el suelo está más cubierto y protegido. La forma de trabajar la tierra es muy importante. No es raro que quienes trabajan la tierra, los agricultores, no sepan, no quieran o no puedan emplear lo que se llaman prácticas de conservación de suelos o sistemas conservacionistas para defenderlo de la erosión. Por ejemplo, si se ara y se siembra de tal modo que las hileras o filas del cultivo queden en el mismo sentido que la pendiente del terreno, o sea, en bajada, el riesgo de que el suelo se erosione aumenta mucho, porque es más fácil que el agua corra y que se lleve el suelo a los bajos o a los arroyos. Otras veces, en las esquinas de los campos trabajados, quedan surcos que en pocos años se transforman en zanjas. Si bien la erosión es un proceso continuo, para entenderla mejor, hablamos de 3 tipos de erosión: laminar, en surcos y en zanjas, también llamadas cárcavas. La más corriente y menos visible es la erosión laminar.
Aquí, cada lluvia fuerte se lleva un poco de suelo. Aunque no lo notamos, el suelo va perdiendo espesor lentamente, año a año. Como de un cuaderno que sacamos hojas, nos damos cuenta de lo que pasó cuando ya nos queda muy poco. La erosión en surcos se disimula en los cultivos ya crecidos, pero es fácil de ver en la tierra cuando el cultivo aún no creció y el suelo está descubierto. Cuando cae un chaparrón, el agua se va juntando, empieza a correr por la pendiente y va formando pequeños canales o surcos. Al irse el agua, con ella se va lo mejor de nuestro suelo, la parte más fértil. El tercer tipo de erosión es la erosión en zanjas o cárcavas. Las zanjas son la expresión más visible y más grave de la erosión. Los pequeños surcos que vimos antes pueden agrandarse año a año hasta que se transforman en una zanja. Después, las lluvias se encargarán de hacer crecer esas zanjas y de llevarse el suelo, sobre todo si no hacemos nada para detenerlas. Las zanjas son como heridas abiertas en la tierra. En algunos lugares, el suelo ya desapareció totalmente. La tierra está enferma. La erosión es una crisis silenciosa. Se estima que en nuestro país, entre los casos leves, moderados y graves, el 80% de las tierras agrícolas tienen algún tipo de erosión. Si aramos y sembramos atravesando la pendiente, también decimos a nivel o en contorno, disminuimos mucho los riesgos de que el suelo se erosione y además aprovechamos mejor el agua. Mejor aún si se dejan franjas con pasto para disminuir la velocidad del agua que escurre. Es muy importante dejar protegidos con pastos los lugares de desagüe del campo, las zonas cóncavas, para que no se formen zanjas. Hoy en día, algunos productores están usando como sistema de trabajo la siembra directa. Este sistema protege muy bien al suelo, si se hace bien. El suelo no se ara, por lo tanto no se afloja, no queda suelto. Pero además, su superficie siempre está cubierta por vegetación, ya sea por el propio cultivo o por los restos de los vegetales que estaban antes y que quedan sobre la tierra. Ellos evitan el choque de la gota de lluvia y disminuyen la velocidad del agua que escurre. La rotación de cultivos conserva el suelo y mantiene su productividad. Esto consiste en cambiar el tipo de cultivos año a año. Por ejemplo, un año se planta maíz, luego trigo y al tercero se deja una pradera por otros 2 al menos para que el suelo se recupere. El uso de fertilizantes también ayuda a conservar el suelo, porque los cultivos crecen mejor y lo cubren más rápidamente con su follaje. Una vez que el suelo se perdió y luego que ya está la profunda herida en la tierra, es difícil y costosa su recuperación. A menudo, esto requiere tratamientos especiales, a veces con grandes máquinas. Por eso, más vale prevenir que curar. Entonces, lo mejor, lo necesario, es cuidar de nuestro suelo mientras lo usamos. Existen, en Uruguay, organizaciones del Estado y organizaciones privadas que se ocupan del tema, entre ellas el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Dirección General de Recursos Naturales Renovables de este ministerio, por medio de su división Suelos y Aguas, tiene entre sus funciones esenciales promover su conservación en todo nuestro territorio. Esta institución investiga y divulga el tema. La Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, son otras instituciones que trabajan en el área. También el Banco de la República ha colaborado a través de sus técnicos y sus políticas crediticias. Organizaciones de agricultores, como la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, AUSID, y otras, fomentan el uso de prácticas y sistemas de producción que permiten conservar el suelo sin disminuir o aún aumentando su rendimiento.
Pero queda mucho por hacer. Cada uno de nosotros, cada estudiante, cada poblador de este país puede ayudar a combatir esta enfermedad de la tierra que se llama erosión. Cada uno, según sus responsabilidades, desde su lugar en la sociedad, haciendo lo que esté a su alcance, comenzando por conocer y querer a su suelo, ese recurso natural tan importante en nuestra economía. El suelo es un bien, una riqueza del país. Todos podemos y debemos cuidarlo mucho más, por nosotros y por aquellos que también lo van a necesitar.